Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Voy a prender la cámara para que me puedan ver mientras hablo, al menos. Es un verdadero privilegio estar en esta conferencia, así sea a distancia. Les confieso que es la primera vez que hablo en el instituto y me agradará mucho oír sus opiniones expertas sobre este importante asunto de la responsabilidad de administradores. Voy a comenzar por compartir mi pantalla. Y me disculpan si hay interrupciones caseras, de pronto pasa un niño por aquí volando, se cae el computador, son cosas habituales en estas épocas de pandemia. Eh, Creo que ya están viendo la presentación. Como estaba anunciado en el programa, voy a hablar rápidamente sobre el régimen colombiano de responsabilidad de administradores y su aplicación especialísima en estos tiempos convulsionados de pandemia. El orden del día va a ser muy corto. Quisiera darles una breve introducción sobre cómo funciona ese régimen y cómo se puede ver impactado por la pandemia. Después voy a hablar sobre qué pasa, qué ocurre cuando un administrador toma decisiones de negocios, a qué debe atenerse, cómo se le puede endilgar responsabilidad bajo el régimen colombiano. Luego haré una referencia brevísima a las principales causas de responsabilidad de administradores que, conforme a la evidencia empírica que tenemos, suelen aplicarse en Colombia. Me voy a detener en el cuarto punto para hablar de algo que se ha puesto en boga recientemente, por obvias razones, y es el altruismo societario. ¿Qué pasa cuando una compañía decide donarle 100.000 millones de pesos a un hospital? Ustedes tienen muy claros los efectos tributarios de esas donaciones, pero en materia de sociedades también hay unos impactos importantes y una discusión fabulosa que viene desde hace varias décadas y que ustedes seguramente ya conocen. Esa discusión la detonó Milton Friedman con una frase célebre a la cual haré referencia más adelante. Y por último, unas recomendaciones muy breves en caso de que ustedes quieran cuestionarlas, controvertirlas o discutirlas con nosotros. Este es un paquete de recomendaciones que venimos haciendo en forma general para que los administradores puedan sentirse cómodos al momento de tomar decisiones. Bien, para comenzar, les quiero contar una historia que me encontré hace apenas algunos días en una publicación inglesa, The Economist. Pues resulta que esta fue la edición de la semana pasada. En la mitad de la revista aparece el titular que ven ahora en la pantalla. Resulta que una compañía de la India decidió empezar a producir en masa una vacuna para combatir al coronavirus. La vacuna no está aprobada, no tiene homologación ante las autoridades sanitarias de ningún país, no se sabe ni siquiera si la vacuna va a ser efectiva en la medida en que no han culminado aún los exámenes que están haciendo los científicos correspondientes para ver si la vacuna sirve o no sirve. Y cuando leí este titular, mi primera impresión fue que los administradores de esta compañía estaban siendo realmente irresponsables. Esto es una apuesta precipitada y totalmente alocada. ¿Cómo así que estos señores van a producir en masa una vacuna que aún no tiene la homologación de las autoridades médicas globales? Mi indignación aumentó cuando vi el monto que se había gastado esta compañía en producir esta vacuna no probada. 30 millones de dólares tiene esa compañía en inventarios que se vienen acumulando y que de no obtenerse la homologación correspondiente no se van a poder usar. Es decir, los administradores de esta compañía, como si hubieran ido al casino, están apostándole a una vacuna que puede costarle 30 millones de dólares a esta compañía. Y cuando uno le pregunta al presidente de la sociedad, y esta frase se la estoy citando del artículo, ¿usted cómo hizo semejante locura? La respuesta del tipo fue bastante reveladora. Mire, yo hice esto por mi instinto de negocios y por un compromiso personal con la salud pública. Parece a todas luces insuficiente, pero cuando uno mira detrás, lo que hay detrás de esta decisión, encuentra una de las principales paradojas en materia de administradores. Empieza a sondear este mundo complejísimo de las decisiones y la responsabilidad de los administradores sociales. Y en particular hay dos temas que quisiera resaltar de esta decisión que tomó esta compañía de la India. El primer gran tema: ¿será que esto es una decisión razonable de negocios? Cuando se las presento como
lo acabo de hacer, tal vez la conclusión inmediata es que no, esto es una locura, es un arrebato de prodigalidad de los administradores. Pero miren en realidad lo que hay detrás de esto. Primero, esta no es cualquier compañía. La compañía que tomó esta decisión se llama el Instituto Serum de la India, que por cierto es el principal productor de vacunas del planeta. Los directivos que tomaron esta decisión tienen 40 años de experiencia en la producción y venta global de vacunas. No son unos locos que un día decidieron producir una vacuna. No, no, esta es una gente que sabe lo que está haciendo, que entiende bien el mercado, que lleva 40 años produciendo vacunas en las más disímiles circunstancias. Segundo, no se trata de cualquier vacuna. Esto no es uno de esos menjurjes que están recomendando en internet, el pelo de la Biblia o tómese una ponimalta. No, esta es una vacuna que está produciendo en la Universidad de Oxford y que se está produciendo a partir de las bases de vacunas para coronavirus que son similares al COVID-19. Es decir, existe una altísima probabilidad de que esta sea la vacuna que nos va a sacar a todos del encierro. Entonces, sumen esos dos elementos por ahora. La compañía de mayor producción de vacunas en el planeta, con los más experimentados científicos y directivos, le apuesta a una vacuna hecha por la Universidad de Oxford que tiene todas las probabilidades de poder salir al mercado rápidamente y conjurar de manera definitiva la pandemia. Ya con esos dos elementos la decisión no parece tan irracional. Súmenle dos elementos adicionales. El primero que llegue al mercado con esa vacuna va a recibir unos réditos multimillonarios. El primero que empiece a ofrecer una vacuna probada, homologada alrededor del planeta, va a quintuplicar sus utilidades. Lo que los estadounidenses conocen como la ventaja del que llega primero, el first mover advantage, es decir, el que llega al mercado con el producto de primero arrasa con el mercado y por supuesto recibe las ventajas de haberlo hecho. Estos señores ya están produciendo la vacuna que con mayor probabilidad de éxito va a ser la que nos saque de la pandemia en una decisión que tomaron los principales expertos del planeta quizás en esta clase de operaciones. Ya la cosa no pinta tan irracional. Y si a eso le sumamos la ventaja reputacional de ser el que produzca esta vacuna en masa, pues ya esto parece una oportunidad de ganancia real, tangible para los administradores de esta compañía. Y la ventaja reputacional es muy clara. Uno tiene en la cabeza los nombres de los principales medicamentos, Alka-Seltzer, las aspirinas, todos esos medicamentos los hacen algunas compañías que ustedes bien conocen, que fueron tal vez los primeros o los más exitosos en llegar al mercado. Entonces, el nombre de esta compañía, el Instituto Serum de la India, puede verse enaltecido, puede tener una ventaja reputacional significativa si son los que salen de primero al mercado. Es una apuesta que parece sensata. La gran pregunta que plantea este caso es si los administradores de una compañía deben poder tomar esta clase de decisiones. Si uno es un inversionista minoritario del Instituto Serum y le dice, oiga, el presidente acaba de tomar esta decisión, tal vez la primera reacción sea demandar a ese administrador. Pero esta es una decisión de negocios. Esta es una decisión que no es muy diferente, así parezca a primera vista, no es muy diferente que lanzar una nueva línea de productos. Cuando aquí decidieron lanzar esa gaseosa Conga, no sé si se acuerdan de ella, pues no era muy claro si eso iba a ser un éxito o no. Fue un fracaso rotundo, pero ¿qué tal que hubiera sido un éxito? Y todo el inventario de Conga que se quedó guardado, pues se desperdició. Entonces miren que la decisión que tomó esta compañía no es para nada diferente de las que tienen que tomar de manera habitual los administradores de compañías alrededor del mundo en tiempos de normalidad. El segundo gran tema que plantea esta decisión tiene que ver con el altruismo societario. Miren que el presidente del Instituto Serum dijo, mira, aquí hay una oportunidad de negocio, sí, pero yo tengo un compromiso con la salud pública. Y aquí la cosa se sale un poco de la órbita de las decisiones de negocio. ¿Será que un administrador puede tomar una decisión que busque favorecer a la humanidad en general o a la comunidad aledaña a donde opera la compañía o a un grupo específico como los trabajadores, los proveedores o incluso los propios acreedores de la compañía? Pues para Milton Friedman,
a quien ustedes conocen muy bien, la respuesta es un rotundo no. Los administradores deben velar en todo momento por la maximización de las utilidades de la compañía y todas sus decisiones tienen que estar coloreadas, tienen que estar orientadas por esa finalidad. En un célebre ensayo de 1971, que es muy breve para tanto revuelo que ha causado, el señor Friedman dijo que la única responsabilidad social de las compañías era aumentar sus utilidades, siempre que lo hicieran, por supuesto, dentro de las reglas de juego. Bajo este primer criterio, los administradores del Instituto Serum no pueden simplemente hacer una apuesta con el propósito de beneficiar a la humanidad. Tienen que hacer la apuesta pensando siempre en que van a reportarle un rédito importante a sus accionistas. Del otro lado del espectro, en una posición un poco más reciente, el gremio de presidentes de las principales compañías de los Estados Unidos, ahí los ven ustedes, reconocerán al señor Musk, al presidente de Apple y otros, esos señores se reunieron y dijeron, no, estamos en desacuerdo con Friedman. Nosotros creemos que las compañías deben comportarse como buenos ciudadanos y pueden y deben además obrar para proteger a todas las personas que entran en contacto con la compañía. Tienen que proteger y velar por el bienestar de todos sus grupos de interés. Hay ciertos autores que dicen que esta posición es un poco cínica porque lo que se busca es desligar un poco a estos poderosísimos presidentes del control y la supervisión de los accionistas, pero esa es otra discusión. Aceptemos por un segundo que aquí no hay cinismo de por medio en uno u otro bando y está planteada una discusión realmente interesante. ¿Será que el administrador de una compañía tiene siempre que velar por los mejores intereses de los accionistas o puede sacrificar esos intereses económicos de los accionistas para proteger a la humanidad, como podría estar haciendo el presidente del Instituto Serum? Y estos dos grandes temas, la discreción para tomar decisiones de negocios y el altruismo societario, se han puesto de relieve especialmente ahora con la crisis del coronavirus. Muchas compañías, y ustedes conocerán incontables casos, están teniendo que tomar decisiones realmente graves. La parálisis de la economía nacional, este encierro forzoso al que nos hemos visto abocados, ha llevado a los presidentes y al equipo directivo de compañías de toda índole a tomar decisiones como estas. Por ejemplo, vamos a reducir la planta de personal. Vamos a mandar forzosamente a vacaciones a un grupo de trabajadores. Vamos a terminar contratos de trabajo porque tenemos que proteger la liquidez de la compañía y si seguimos pagando la nómina nos vamos a quebrar en 2 o 3 semanas. Vamos, y sobre esto también se ha hablado mucho recientemente, a suspender el cumplimiento de ciertas obligaciones. Por ejemplo, no vamos a pagar unos cánones de arrendamiento porque no estamos pudiendo usar el local que nos arrendaron. O vamos a sacar del baúl de los recuerdos instrumentos antiquísimos como la teoría de la imprevisión, la fuerza mayor, la pérdida de la causa contractual y una cantidad de instituciones que hoy están sirviendo para exonerar a ciertas compañías del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Todas estas son decisiones de negocios. Cuando alguien, el presidente de una compañía, recibe un concepto de un abogado diciendo que puede dejar de pagar un canon de arrendamiento y lo hace, esa es una decisión de negocios. Las donaciones, ya lo mencionaba, ustedes han visto en los titulares de prensa cómo se han hecho toda clase de donaciones. El empresariado colombiano en masa ha salido a entregarle recursos a las personas más necesitadas o a las instituciones médicas que requieren respiradores artificiales, tapabocas o cosas de ese estilo. Muchas compañías, sobre todo en el sector de los servicios públicos, están introduciendo condiciones comerciales especiales. Por ejemplo, están dando plazos de gracia para el pago de las facturas de servicios públicos, están haciendo, en algunos casos de manera obligada, en otros voluntariamente, una postergación de las deudas correspondientes a servicios públicos. Lo mismo han hecho los bancos. Se han dado algunos plazos de gracia, se han relajado o flexibilizado algunas condiciones para el pago de obligaciones bancarias. En el sector real también es habitual ver en estos momentos cambios en líneas de productos. Ahora estaba viendo que Ramo le cambió los nombres a sus productos. El Chocorramo ya no se llama Chocorramo, sino el Palante. Y el Ponqué Ramo ya no se llama Ponqué Ramo, sino el Abrazo. Esas decisiones de negocios tienen impactos en las ventas de la compañía, en la liquidez que se va recibiendo, en las utilidades de los accionistas y tal vez en la supervivencia misma de la sociedad. Y estas son decisiones a las que hemos llegado
por virtud de la crisis en la que estamos envueltos en el país y en el planeta. La última, y esta es bien relevante, la financiación privada o gubernamental. Si en este momento una compañía busca refinanciarse con unas tasas de interés o con unas condiciones crediticias diferentes a las que tenía, o si decide recibir plata del gobierno con todos los riesgos que eso conlleva. Esa decisión de negocios es realmente compleja, tiene que tomarse en un tiempo muy corto y podría tener resultados potencialmente adversos para la compañía. Entonces estamos enfrentados en este momento a una masa de administradores que tienen que tomar decisiones de esta naturaleza, con 3 factores de riesgo que pueden llevar a comprometer la responsabilidad patrimonial de estos administradores. Se los cuento brevemente. El primero, y aquí ya le puse un poco más de color a las gráficas para que no se aburran, los altos índices de litigiosidad. Y esto tal vez no lo sabían, pero Colombia tiene en este momento los más altos índices de litigiosidad societaria en América Latina. No hay otro país en el que se litiguen tantos asuntos societarios como Colombia. Miren la gráfica que está al lado izquierdo de sus pantallas, las demandas presentadas. Esto mide el crecimiento de las demandas que se han presentado ante la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia de sociedades. Pasamos de recibir alrededor de 130 demandas al año a casi 500 demandas al año. Solamente la superintendencia, sin contar procesos arbitrales ni los que se llevan ante la justicia ordinaria. La superintendencia solamente ha recibido casi 3.000 procesos en los últimos 8 años. Ningún otro país tiene números de esta magnitud. Y si ustedes revisan esas cifras, si indagan un poco qué está ocurriendo detrás de eso, van a encontrar la gráfica que está al lado derecho. El asunto de principal controversia, la desavenencia que con más frecuencia llega ante la superintendencia, adivinen cuál es: la responsabilidad de administradores sociales. Estas son cifras de los últimos 2 años, pero el 25%, un cuarto de todas las demandas que llegan a la superintendencia tienen que ver con los administradores. No hay otro asunto más litigado en Colombia en materia de sociedades que este. Para recapitular, sumando todo lo que les he dicho, en América Latina, Colombia tiene el más alto índice de litigiosidad en contra de administradores sociales. Y eso es algo bastante reciente. Antes del 2012 había 1 o 2 demandas por década en contra de los administradores. Si ustedes hacen un recuento de jurisprudencia, no van a encontrar sentencias en las que se condene a los administradores o incluso se les exonere. No hay nada. Del 2002 hacia acá hemos venido experimentando una explosión cambriana de demandas en contra de administradores. Primer gran factor de riesgo. Entonces miren cómo va la cosa. Tiempos de crisis le imponen a los administradores la necesidad de tomar decisiones arriesgadas, complejas, que pueden dar lugar a perjuicios para la compañía. Y ellos tienen que tomar esas decisiones en el país de mayor litigiosidad en contra de administradores. Segundo factor de riesgo. Esta es una litigiosidad que va a aumentar definitivamente. Porque si algo nos muestra la experiencia histórica con crisis financieras alrededor del planeta, es que estas crisis llevan a un mayor escrutinio respecto de la labor de los administradores sociales. Para que se hagan una idea, después de la crisis financiera del 2008, en los Estados Unidos se aumentaron en un 700% las demandas contra administradores y en el Reino Unido en apenas 400%. Miren cómo la crisis detona entonces una cadena de demandas en contra de los administradores sociales. ¿Por qué? Pues como es evidente, cuando baja la marea vemos quién no tiene puesto el vestido de baño. Entonces empiezan las auditorías. Oiga, un segundo, llegamos en una crisis de liquidez a la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Usted qué decisiones tomó el año pasado? ¿Por qué hicieron esto y no lo otro? Esa auditoría inexorable sobre conductas pasadas ya ha comenzado en algunas compañías. En segundo lugar, decisiones adoptadas durante la crisis, y yo diría más importante aún en este momento, en la antesala de la crisis, en las postrimerías del COVID-19. Entonces ya sabemos desde diciembre que China viene experimentando una pandemia gravísima. ¿Será que algún administrador en Colombia tomó medidas para evitar que esa pandemia los afectara? Les aseguro que no. ¿Y qué tal en enero, cuando ya España empezó a mostrar síntomas graves de pandemia?
o Italia? ¿O qué tal a finales de febrero cuando ya se veía venir el problema en Colombia? Si no se tomaron medidas de cautela en ese momento, es posible que los accionistas o los acreedores o cualquier otro interesado decida demandar a los administradores por no haber tomado esas medidas, ni hablar de lo que va a ocurrir ahora en la mitad de la crisis. Por supuesto, y como ya lo mencioné, las compañías que reciban recursos públicos estarán sujetas a una fiscalización especial que ya comenzó. Miren que unos grandes agricultores tuvieron que devolver unos recursos ante un escándalo en ciernes porque al parecer recibieron más plata de la que les correspondía o la usaron indebidamente, eso no se sabe aún, pero si uno recibe un peso del fisco, si uno recibe un préstamo, una capitalización del Ministerio de Hacienda, a eso viene con todo un aparato, una infraestructura de supervisión que va a aumentar aún el riesgo de los administradores. Entonces, primer factor de riesgo, alta litigiosidad. Segundo factor, esa litigiosidad se va a aumentar por el mayor escrutinio derivado de la crisis. Y el tercero, y tal vez el más preocupante, el régimen punitivo en materia de administradores. Cuando estaba preparando esta diapositiva, estaba tratando de enumerar todas las prohibiciones, restricciones y limitaciones que se les aplican a los administradores. Como no me cupieron en la pantalla, decidí borrarlas todas y ponerles esta foto de un tribunal de la Inquisición, pero ahora veo que me equivoqué, porque en realidad los herejes tienen mayores probabilidades de éxito en un juicio de Inquisición que los administradores de una compañía colombiana, por lo menos si se les juzga a la luz de ese régimen absurdo y draconiano que existe en Colombia hace muchísimos años. Ustedes conocen las restricciones, seguramente las han padecido. La que dice que los administradores no pueden recibir poderes de otros accionistas, no pueden comprar ni vender acciones de la compañía, según el artículo 404 del Código de Comercio, un ejemplo habitual de paternalismo entre los profesores de sociedades, bajo el cual uno no puede estar en más de 5 juntas directivas por razones que nadie entiende. Los administradores no pueden firmar acuerdos de accionistas. Bueno, hay todo un catálogo de limitaciones, restricciones que el legislador le ha impuesto a estos funcionarios sin mayores justificaciones. Hay una desconfianza absolutamente extrema e, insisto, injustificada en contra de estos funcionarios, y esas normas no han sido revisadas desde la promulgación del Código de Comercio en el 71. Se hicieron ahí unos retoques cosméticos en el 95 con la Ley 222, pero esto sigue ahí en pie. Y lo más grave de este régimen, y aquí me quiero concentrar, son las reglas de responsabilidad. ¿Cómo funciona el régimen especial de responsabilidad de administradores en Colombia? Es decir, ¿cuándo puede un accionista o un acreedor cobrarle al administrador los perjuicios que sufrió el accionista, la compañía o el acreedor? Según el artículo 200 del Código de Comercio, esa responsabilidad que tienen los administradores es de altísimo grado, es solidaria, es ilimitada y es por los perjuicios que por culpa o dolo se le causen a la compañía. Eso seguro ya lo conocían. Pero a esta primera norma general de responsabilidad hay que agregarle otras que están regadas por todo el régimen legal colombiano. Una que ustedes, o algunas que ustedes conocen, son las responsabilidades que el estatuto tributario les endilga a los administradores. Y me disculpan, pero esta va a ser la única mención que voy a hacer al régimen tributario colombiano, porque mi socio, el doctor Cermeño, es un experto en esos temas y no me atrevería yo a usurpar sus competencias. Así que les menciono que en el estatuto tributario hay unas responsabilidades altísimas para los administradores, sumadas, por supuesto, a las de la ley de insolvencia. Un administrador, el presidente de una compañía puede terminar respondiendo por el faltante del pasivo externo de la sociedad frente a un acreedor en casos en que hubiera obrado culposamente. Imagínense ustedes la gravedad de lo que están oyendo. Yo soy el presidente de la compañía, de pronto termino pagando a los acreedores el pasivo externo que la compañía no pudo pagar. Absurdo. Pero hay, por supuesto, para que esto sea realmente dantesco y draconiano, unos agravantes. No solamente hay una responsabilidad solidaria y limitada por los perjuicios que sufre la compañía, por infracciones tributarias, por el faltante del pasivo externo, sino que además se presume la culpa del pobre administrador en casos de violación de la ley y, eso no es tan importante, de sus deberes. Ya volveré sobre eso más adelante. Más allá de esta presunción de culpa, que es gravísima para un administrador, es imposible
exonerarlos contractualmente. Yo no puedo, si yo quiero, por ejemplo, contratar a un presidente para mi compañía, yo no le puedo prometer que no lo voy a demandar, porque en los estatutos se me prohíbe incluir cláusulas de exoneración. Y por supuesto, a eso hay que sumarle la cobertura limitadísima de las pólizas de responsabilidad de administradores, que en realidad en Colombia no funcionan muy bien. Pero les acabo de hablar solamente de las reglas generales en materia de responsabilidad, qué naturaleza reviste esa responsabilidad. Pero ahora, y esto es un poco aburrido y teórico, pero en 5 minutos prometo que se los explico, ahora quiero hablar de los casos en que se le puede imputar esa responsabilidad a los administradores. ¿Cuáles son, en resumidos términos, los estándares de conducta que deben seguir los administradores y cuyo incumplimiento acarrea estas responsabilidades onerosísimas que les acabo de mencionar? El patrón habitual de conducta de los administradores era el del buen padre de familia. Es decir, un administrador tenía que comportarse como un buen padre de familia. ¿Eso qué significa? No tengo la menor idea. En los libros hay posiciones disímiles. Yo creo que lo más sencillo para entender qué significa el buen padre de familia y ese estándar de conducta es remitirse al artículo 63 del Código Civil, donde aparece la expresión buen padre de familia y se le asigna a esa figura paternal la conducta diligente y cuidadosa que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, la definición de culpa leve. ¿Qué quiere decir la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios? Tampoco tengo la menor idea, y esto es aún más grave porque no hay jurisprudencia en materia de administradores que nos diga, por lo menos mientras estuvo vigente este estándar, qué quería decir eso. Pero para desgracia de los administradores, la cosa parecería ser aún hoy más grave, porque la ley 222 cambió ese estándar de conducta y dijo, mire, señor administrador, usted ya no tiene que comportarse como un buen padre de familia, sino más bien como un buen hombre de negocios. Otro principio de conducta absolutamente abstracto y sin mayor contenido, y por eso sirve remitirse de nuevo al artículo 63 del Código Civil, por lo menos para confundir más a los administradores. Ahí se habla de la culpa levísima, que es la única que podría caberle al administrador, descartada la culpa grave y la culpa leve. La culpa levísima, miren esta definición, gramaticalmente es fabulosa, pero en la práctica es una pesadilla, un dolor de cabeza para los administradores. La falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Ahora traten de usar este estándar para juzgar la decisión que tiene que tomar el presidente de una compañía de despedir a la mitad de la nómina, o de cambiar una línea de productos, o de refinanciarse con apoyo del gobierno. ¿Qué significa en ese contexto la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes? Habría que preguntarle a Andrés Bello, porque en realidad esto es tan abstracto que plantea unas dificultades para los administradores. Afortunadamente, este estándar de conducta está matizado por una cosa que se llama la regla de la discrecionalidad, en la cual voy a enfocarme en la siguiente sección. Pero para entender cómo funcionan estos estándares de conducta, quiero hablar primero de su operación en materia de decisiones positivas de negocios. Vamos a abrir una nueva tienda o a cerrarla, vamos a tomar una decisión, y cómo se aplica en materia de las omisiones, cuando al administrador se le olvida cumplir con algún deber legal que consagra la ley colombiana. Comencemos por las decisiones de negocios. Y aquí, para que no se me aburran, traje un ejemplo construido a partir de casos de clientes que nos han venido consultando exactamente esto que ven ahora en la pantalla. Acme SAS ha decidido introducir un paquete de medidas para hacerle frente a la desaceleración económica provocada por esta pandemia. El paquete tiene dos componentes principales, uno que busca introducir nuevas condiciones comerciales y otra que busca preservar la liquidez de la compañía. Se introduce entonces un paquete de descuentos sobre las tarifas habituales, se da unos plazos de gracia, que de pronto con algunas garantías mobiliarias para el pago de las obligaciones respecto a las cuales la compañía es acreedora, y además para preservar la liquidez se contraen unos nuevos créditos y se terminan algunos contratos que se estiman innecesarios para asegurar la correcta marcha de la compañía. Con la mala fortuna que un año después de haberse introducido el paquete de medidas, la compañía llega a una situación de insolvencia. Las tarifas habituales
descontadas bajo este paquete de medidas no permitieron que la compañía sobreviviera. El plazo de gracia llegó a que le incumplieran a la sociedad y las decisiones de este grupo de administradores llevaron en un año apenas a la insolvencia de la compañía. ¿Qué ocurre un segundo después? Tanto los accionistas como los acreedores de ACMESAS demandan a los administradores: señor presidente de la compañía, usted tiene que responder por la insolvencia y por la quiebra de esta sociedad, nos debe 50.000 millones de pesos. Eso llega ante un juez y el juez tiene que saber qué criterios debe usar para juzgar la conducta del administrador, su diligencia al momento de diseñar y poner en marcha ese paquete de medidas. Si el juez usara el criterio de la culpa levísima, la esmerada diligencia del hombre juicioso, bueno, todas esas cosas, tendría que hacer preguntas como las que ven ahora en la pantalla. Señor presidente, ¿en cuántas reuniones internas discutieron ustedes el paquete de medidas? ¿Interactuaron con la junta directiva? ¿La junta estuvo debidamente informada? ¿Será, señor presidente de la compañía, que usted hizo suficientes estudios sobre el impacto que iban a tener esas medidas? ¿Con cuántos asesores externos habló antes de tomar la decisión? ¿Contrató a McKinsey para que le hiciera un estudio que le permitiera predecir el impacto del paquete de medidas? ¿Miró usted datos empíricos de experiencias comparables? Entonces es un juez que en su vida ha tomado una decisión de negocios entrometiéndose de una manera bastante aguda e intrusiva en la órbita de competencias del administrador. Este examen que ustedes ven en la pantalla, por supuesto que no es para nada razonable. Y la mayoría del planeta se ha venido alejando de aplicarle este estándar de la culpa legítima, de hacerle estas preguntas a los administradores. La regla que se aplica en los países industrializados y afortunadamente hoy en Colombia se llama la regla de la discrecionalidad. ¿Qué significa esto? Se las voy a explicar antes de contarles cuál es su justificación. Si el administrador tomó una decisión de negocios, sin que haya, por ejemplo, un conflicto de interés o alguna violación de la ley, si es una decisión de negocios, como abrir o cerrar una fábrica o introducir un paquete de medidas comerciales, los jueces no se entrometen con la manera en que se tomó la decisión. Mejor dicho, ninguna de estas preguntas las hace el juez. El juez lo único que le pregunta al administrador es: venga, ¿usted tomó una decisión de negocios? Sí, señor. Muy bien, ¿tenía la información que usted consideraba razonable? Sí, señor juez. Perfecto. ¿Violó la ley o infringió su deber de lealtad? No, señor. Con esas tres preguntas, lo que el juez debería hacer es desestimar cualquier demanda en contra del administrador sin entrar a escudriñar si actuó o no de manera diligente. Esto ocurrió por primera vez en Colombia en el año 2013, en el caso de una compañía que se llama Pharma Broker. El presidente de la compañía decidió introducir una política de descuentos para aumentar la participación de Pharma Broker en el mercado de Bogotá, con otra vez la mala fortuna de que esa política de descuentos llevó a la quiebra de la compañía. Los accionistas lo demandaron para que les pagara el valor de lo que habían perdido y la superintendencia, en una sentencia de apenas 2 páginas, dijo: no, señor, los jueces no tienen que inmiscuirse en las decisiones de negocios de los administradores, no podemos auscultar qué fue lo que pasó allá adentro, para eso están los administradores. Esto, que les puede parecer un poco chocante, sobre todo si es la primera vez que lo oyen, no es darle una patente de corso a los administradores, todo lo contrario. Aquí hay una justificación económica fuertísima para aplicar la regla de la discrecionalidad y por eso tantos países lo han hecho alrededor del planeta. La justificación está del lado izquierdo de la pantalla. Primero, la naturaleza especial de las decisiones de negocios. Es que esto no se puede comparar con lo que ocurre cuando un cirujano se equivoca en una cirugía. Un administrador es contratado para aumentar el patrimonio de una compañía y eso solo se logra asumiendo riesgos calculados. Y esos riesgos se toman ante una situación de absoluta incertidumbre y con información incompleta. Para preservar entonces esa autonomía de los administradores para poder tomar decisiones de negocios y asumir riesgos calculados, hay que apartar al juez de la ecuación. Hay que decirle: señor juez, usted no puede venir aquí 10 años después de que se tomó una decisión a decirle al administrador que ha debido contratar 5, 10 o 15 o un estudio adicional. Al administrador lo contrataron precisamente para que tomara esas decisiones. También hay un problema de incentivos económicos. Si empezamos a aplicarle la culpa levísima a los administradores, vamos a llegar a una situación realmente pavorosa. Imagínense ustedes la siguiente situación: yo soy el presidente de la compañía, voy a tomar la decisión. Si la decisión sale bien, la compañía sale adelante y los accionistas ganan mucha plata.
Pero si sale mal, yo pago. Entonces, si la decisión sale bien, yo no gano nada, pero sí los accionistas. Y si la decisión sale mal, yo pierdo todo mi patrimonio en esa responsabilidad solidaria e ilimitada y absurda del artículo 200 del Código de Comercio. Entonces, para proteger a los administradores, se ha introducido alrededor del planeta la regla de la discrecionalidad, que también opera en Colombia desde el 2013. Esto se entiende como un puerto seguro, lo que los estadounidenses llaman un safe harbor, es decir, si yo cumplo ciertos requisitos, me puedo exonerar de responsabilidad llegando a buen puerto, llegando a puerto seguro. ¿Cómo llego allá? Muy fácil, ya se los anticipé. Primero, hay que probar ante el juez que se tomó una decisión. Segundo, que la decisión estuvo basada en la información disponible. Esto, pues en realidad ni siquiera debería preguntarse porque el propio administrador es quien decide cuánta información necesita, pero está bien, allá hay un requisito de información. Y lo último y lo más importante, no se puede haber violado la ley ni el deber de lealtad. Y a eso me voy a referir ahora. ¿Cuándo entonces el administrador no puede llegar a buen puerto? Cuando el administrador se ahoga en las tenebrosas aguas de la responsabilidad que le impone el régimen colombiano. La responsabilidad de administradores por causas diferentes de sus decisiones de negocios cobijadas por esa regla de la discrecionalidad. Y la primera es la más evidente. Señor administrador, primera recomendación, por favor no viole la ley. Hay un caso muy famoso en la Superintendencia de Sociedades, en una compañía que se llama Morocota Gold SAS. El representante legal decidió construir una carretera para darle acceso a unos camiones a su mina de oro sin contar con las licencias ambientales. A la compañía la multaron, pues evidentemente eso no es una decisión de negocios, evidentemente debe pagar el administrador por los perjuicios que sufrió la compañía. Lo mismo ocurre cuando se viola ya no la ley, sino las restricciones contempladas en los estatutos de la compañía. En este caso, en el mismo caso, el señor tenía un límite, un tope de 200 salarios mínimos para contratar y si lo quería exceder tenía que pedirle autorización a los accionistas. Y el señor decidió celebrar los contratos sin pedir la autorización. Responde, por supuesto que responde. La regla de la discrecionalidad no protege violaciones legales como las que ven aquí en la pantalla. Esta diapositiva que ven acá contiene una sentencia del Tribunal Superior de Cali. Y en esas páginas escuetas que ven ahí regadas en la pantalla está la principal amenaza para las juntas directivas del país. Pocas juntas se han apercibido de esto, pero en esa sentencia que ustedes ven en la pantalla, y a propósito la puse ese tamaño de minuto para que no pudieran ustedes contagiarse de las cosas que se dicen ahí, ahí se encuentra la principal amenaza para las juntas directivas en el país. Porque en esta sentencia, el tribunal, en una sentencia que es buena, pero que comete unos pecados mortales que pueden ser muy graves para los miembros de juntas directivas, en esta sentencia se le endilga a los miembros de junta un deber que en ningún lado de la ley colombiana aparece. Y también se prevén unas consecuencias gravísimas para el incumplimiento de ese deber. Voy a tratar de traducir y resumir la sentencia en un par de diapositivas. Lo primero que dice esta sentencia en el caso de CI Confecol es que los administradores que están en la junta directiva, los directores, tienen un deber de supervisar a los gerentes. En este caso, la junta no se dio cuenta de que el gerente estaba haciendo unas cosas ilegales y la compañía sufrió unos perjuicios por esa actuación del gerente. Pues los acreedores demandaron no solo al gerente, sino a los miembros de la junta, y el tribunal dice, señores de la junta, ustedes tenían que vigilar al equipo de gerencia. La frase terrible que se usa en la sentencia es, ustedes tenían que hacer un control de legalidad de los actos del gerente. Y lo cierto es que en ningún lado de la ley colombiana se hace referencia a esa función de supervisión. En algunos países es normal que las normas traigan esa función, en otros no. En Colombia no se ha incluido eso y si en los estatutos no está consagrada esa función, no es claro que la Junta tenga que actuar como un policía respecto de los gerentes. La función de la Junta puede ser muy diferente, orientar la estrategia de la sociedad, servir como una tabla de resonancia frente a las ideas de los administradores, pero vigilarlos, fiscalizarlos como si fuera una especie de procuraduría y contraloría sobre la actuación del gerente, eso no está muy claro, pues aquí el Tribunal Superior de Cali consideró que eso era así. Lo segundo, y aquí la cosa se pone grave para los miembros de juntas directivas, si la junta no cumple con ese deber de supervisar, pues responden patrimonialmente. Es decir, tienen que pagarle a la compañía y a los acreedores los perjuicios que han causado con su conducta omisiva al no supervisar a los gerentes. Imagínense ustedes eso.
Siguiente, para colmo de males, cuando hay una omisión en ese deber, se presume automáticamente la culpa de los directores y se llega ya por un giro un poco cantinflesco en que el tribunal dice, mire, la ley contiene los deberes de los administradores y omitir el deber de supervisar es un incumplimiento de la ley y por eso bajo el artículo 200 se presume la culpa. Entonces, el administrador que está acusado de una omisión de estas tiene una carga probatoria encima suyo altísima porque tiene que probar que actuó con meridiana diligencia cuando se presume su culpa en un caso de responsabilidad. Y lo último, esto sí me parece relevante y rescatable de la sentencia, es que el tribunal dice, mire, en tiempos, y esta sentencia es de hace varios años, pero desde ahí se prefiguró algo que se va a poner en boga en Colombia ahora, y es cómo los deberes de los administradores cambian en tiempos de crisis. El tribunal dice, mire, en tiempos de normalidad hay una diligencia importante, pero esa diligencia se aumenta aún más en tiempos de crisis. No se dijo a qué se refería con tiempos de crisis, pero evidentemente yo creo que estamos en tiempos de crisis, entonces estos deberes de supervisión se magnifican por efecto de la sentencia del tribunal. Incluso el tribunal llega al extremo de hacer una lista de cosas que deberían hacer los miembros de juntas directivas, pedir extractos bancarios, hacer un seguimiento del plan de liquidez. Están los jueces diciéndoles a los administradores qué tienen que hacer, dándoles una fórmula sobre cómo deben cumplir con sus funciones. Para mi gusto, eso es una extralimitación paternalista y totalmente reprochable de los jueces, pero pues yo entiendo que aquí hay un debate porque si la junta directiva en realidad tenía la función de supervisar y no la cumplió, debería haber una responsabilidad. Para terminar las causas de responsabilidad, ya no me queda mucho contenido después de esto, está la violación del deber de lealtad. Y aquí es donde todo el mundo peca. La principal causa de demandas en contra de los administradores es la violación del deber de lealtad, específicamente en ese punto 4 que ven ahí. Nadie entiende bien cómo funciona el régimen de conflictos de interés y por eso presidentes, vicepresidentes y miembros de juntas directivas se la pasan su vida violando el régimen de conflictos de interés sin entender que lo están haciendo. Entonces contratan con su esposa o con su primo hermano o con el accionista controlante o con otra compañía en la que también son administradores y creen que como la decisión fue objetiva y de negocios, están a salvo. Pues no. Cuando se viola el deber de lealtad, una de cuyas manifestaciones es el conflicto de interés, no se puede acudir a la protección de la regla de la discrecionalidad. No hay manera de llegar al puerto seguro, no hay salvavidas que sirva para que no se ahogue el administrador que ha violado este régimen de conflictos de interés, que hay que reconocerlo, es bastante complejo. Hay conflicto de interés de naturaleza directa, por ejemplo, cuando el propio administrador contrata con la compañía. Hay un caso en el que la compañía contrató a su propio administrador, de hecho, él se contrató a él mismo para prestarle unos servicios carísimos a la compañía. O cuando el administrador es accionista de una sociedad que contrata con aquella compañía en la que él ejerce sus funciones. Ahí la cosa es un poco más nebulosa, pero sigue existiendo un conflicto de interés. Hay otros que son de naturaleza indirecta. Aquí es donde todo el mundo patina. Primero, esta es tal vez la más clara de las tres. Si el administrador está en la junta directiva de dos compañías, en el caso que ven ahí en la pantalla, si el señor Azul es miembro de la junta de ACME y el señor Azul también es miembro de la junta de SPB SAS, y esas dos compañías contratan entre sí y él, con el sombrero director de ACME, la junta directiva de ACME toma la decisión de que se contrate y hace lo mismo en SPB, ahí hay un conflicto de interés que puede comprometer su responsabilidad. Lo mismo si es representante legal. Entonces, si él está en ambos lados de la operación, no puede en sano juicio tomar una decisión objetiva. Y miren ustedes lo intuitivo que es esto, a pesar de la dificultad de estas gráficas y del lenguaje. El señor Azul, y miren el segundo caso abajo, ACME y SPB contratan, el señor Azul es representante legal en ambos lados. En su calidad de representante legal de ACME, él tiene que defender los mejores intereses de ACME. Entonces, si ACME le va a vender una casa a SPB, el señor Azul, con su sombrero de ACME, tiene que lograr el mayor precio posible. Pero, del otro lado, con su sombrero de SPB, él tiene que lograr el menor precio posible para defender los intereses de esa compañía. Esa contraposición insalvable sitúa al administrador en un conflicto de interés y lo deja excluido de la regla de la discrecionalidad. Esto es un poco más complejo que pasa cuando el administrador contrata con sus parientes. Hay unas reglas probatorias. No los voy a aburrir con esto, pero la idea general es que si son parientes cercanos,
se presume que hay un conflicto de interés y le corresponde al administrador rebatir la existencia del conflicto. Por ejemplo, en un caso de la Super del año 2014, la presidenta de una compañía contrató a su esposo por un año y le dio un anticipo de un año antes de que empezara a trabajar. ¿Será que hay un conflicto de interés? Pues en principio sí. Si uno contrata a su cónyuge, pues las relaciones armónicas que suele haber en algunos matrimonios pueden dar lugar a la existencia de un conflicto de interés. Le corresponderá al administrador demostrar que no, que en realidad hay una separación de bienes, o que hay una enemistad profunda que desvirtúa la existencia del conflicto, pero en principio asumimos que sí lo hay. Si el vínculo es más lejano, es un primo tercero, un amigo del colegio, un colega de la oficina, pues entonces le corresponderá al demandante probar que ese vínculo es de suficiente entidad como para comprometer el juicio objetivo del administrador. Y el caso más controversial, más frecuente, y para mi gusto más importante de todo el régimen, contratar con el accionista mayoritario. Si el administrador se presta para contratar con el controlante, para hacerle un préstamo, para venderle algún insumo, para en cualquier manera comprometer a ACME con el controlante en una relación contractual o incluso con compañías que controla esa misma persona mayoritaria, hay un conflicto de interés. ¿De dónde viene el conflicto? De nuevo, esto es intuitivo a pesar de toda la parafernalia gramatical que hay acá. El conflicto surge de la relación de subordinación que existe entre el controlante y el administrador. ¿Qué pasa si el controlante no hace si el administrador no hace lo que quiere el controlante? Lo despiden de inmediato, y ese incentivo económico de mantener su empleo es suficiente para que el administrador vea contaminado su juicio de negocios. Eso no significa que siempre el administrador se va a prestar para las corruptelas del accionista controlante. Por supuesto que no, pero es posible que ello ocurra y por eso se justifica una fiscalización cercana de las decisiones de los administradores. Para terminar, el altruismo societario. Entonces ya vimos decisiones de negocios. ¿Qué pasa cuando hay una omisión en el cumplimiento de los deberes de los administradores? Cuando se viola la ley o cuando se viola el deber de lealtad. Vamos a terminar entonces hablando de la posibilidad que tienen los administradores de compañías para tomar decisiones en beneficio de terceros en lugar de... Están haciendo unas preguntas, ahora al final se las respondo. ¿Cómo pueden los administradores tomar estas decisiones, es decir, disponer del patrimonio de la compañía en beneficio de terceros que de pronto no tengan ningún vínculo? Y volvemos entonces al caso o a la disputa entre Friedman y los presidentes de las grandes compañías estadounidenses. ¿Será que la única responsabilidad social de una compañía es aumentar sus utilidades, o será que las compañías pueden y deben portarse como buenos ciudadanos? La ley colombiana no nos da muchas luces al respecto. Aquí les puse en una gráfica las diferentes normas que hay que podrían interpretarse hacia un lado u otro. Para comenzar, en la Constitución se habla de la función social de las compañías. Uno podría creer que de pronto eso justifica que los administradores obliguen a sus compañías a comportarse como buenos ciudadanos. Pero hay muchas otras normas que dicen lo contrario. Para comenzar, el artículo 98 del Código de Comercio dice que la compañía existe para aumentar las utilidades de los accionistas, para satisfacer el ánimo de lucro subjetivo de los accionistas que llevó a la constitución de la sociedad. Y muchas otras normas van en ese sentido. Entonces, no es muy claro hoy si un administrador, si el presidente de una compañía puede simplemente disponer de las utilidades para regalárselas a un hospital. Uno diría desde un punto de vista moral, sí señor, por favor hágalo, pero cuidado, porque eso podría ponerlo en riesgo frente a sus accionistas en el futuro. Sin embargo, los administradores no deben pedir la autorización de nadie para hacer estas donaciones. Superintendencia de Sociedades desde hace algunos años dice que tanto la Junta como el representante legal pueden tomar la decisión de hacer donaciones discrecionalmente, pero aquí viene algo que enreda aún más la pita. Para justificar esas donaciones hay que encontrar una relación teleológica, es decir, de medio a fin, entre la donación y el objeto social de la compañía. Entonces, si yo soy una compañía distribuidora de gas, en teoría solo podría o debería hacer donaciones que estén relacionadas con esa actividad. Por ejemplo, puedo hacerle una donación a las comunidades a las que le abastezco gas natural, o puedo, por ejemplo, darle a una universidad local una suma de dinero. Y si me salgo de esto, dice la Super, estaría cometiendo un acto ultraviles que comprometería de nuevo la responsabilidad del administrador. Entonces, a pesar de que en el primer capítulo, cuando hablé de las decisiones y las omisiones, la cosa está bastante decantada,
En este capítulo del altruismo todavía no es claro cuáles son los límites de las potestades de los administradores para hacer donaciones y realizar toda clase de actos filantrópicos. Eso se decidirá ante las Cortes colombianas en los meses y años venideros, cuando empiecen a presentarse las primeras demandas en contra de administradores que tal vez se excedieron en el uso de sus potestades filantrópicas. Esto de las recomendaciones, se los cuento brevemente cómo hace un administrador para prepararse ante este alud de demandas que seguramente se viene en Colombia para tratar de comprometer la responsabilidad de estos funcionarios. Dos recomendaciones generales absolutamente sencillas y básicas. Primero, armen una carpeta de defensa. Mejor dicho, cada vez que vayan a tomar una decisión, revisen si tienen las facultades legales estatutarias para hacerlo, tengan las actas en orden, traten de hacer una curaduría de comunicaciones internas, entonces un sistema de conservación y clasificación de correos electrónicos, tengan actas de reuniones virtuales, registren constancias diciendo que tenían la información suficiente y que cumplieron el deber de lealtad, y con eso ya traten de llegar al puerto seguro, al buen puerto de la regla de la discrecionalidad. Y para las juntas directivas, a partir de esa abominable sentencia que les acabo de contar, que tiene sus partes rescatables, pero en general es un poco hostil con los miembros de juntas directivas, para los miembros de juntas directivas es importante que se cumpla esa función de supervisión. Es importante que la junta cumpla adecuadamente con sus deberes y para eso hay que calibrar la periodicidad de las reuniones. Por ejemplo, antes nos reuníamos una vez al mes, pero ahora estamos en tiempos de crisis. Vamos a reunirnos 2 veces o cuantas veces sea necesario para asegurarnos que la compañía sobrevive y que las decisiones que esté tomando el equipo de gerencia sean adecuadas. De pronto no hay que reunirse una vez al mes, sino una vez cada 6 meses. Eso lo deciden los administradores, pero es importante que quede algún registro de por qué se están reuniendo, con la frecuencia con la que se están reuniendo. Pedirle información a la gerencia, obviamente, usar en forma adecuada los comités de la junta, pongan a trabajar el comité de gobierno y de auditoría, que ya no existen para cumplir solo formalidades, sino para ayudarlos a proteger la responsabilidad de los administradores en juntas directivas. Y lo último, y con esto termino y me encantará oír sus preguntas, es preparar y revisar con alguna frecuencia planes de contingencia. Estamos en una época tremendamente difícil que va a tender a agravarse. En las manos de los administradores de las compañías colombianas está el futuro económico del país y por eso creo que tenemos que protegerlos y resguardarlos desde la práctica privada, desde las instituciones del Estado, para evitar que esos administradores sean tímidos al momento de tomar las decisiones que se necesitan para preservar el tejido empresarial del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel. Y efectivamente nos han realizado 2 preguntas. Qué pena, José Miguel. Nos han realizado 2 preguntas. La primera pregunta la realiza Beatriz Villegas, quien pregunta: ¿cómo se protege el administrador frente a una contratación con el accionista controlante? Sí, un segundo, espérame, pongo el video otra vez. Hola. Yo creo que la pregunta principal en el régimen de administradores en Colombia hoy en día, cuando el administrador contrata con el controlante, de cualquier manera, bajo cualquier modalidad de negocio jurídico, hay un conflicto de interés. Esto es no me escuchan. ¿Ahí me oyen? No, sí lo estamos escuchando bien. Ok. Muy bien. Entonces decía, siempre que el administrador entra en contacto con el controlante, siempre que, por ejemplo, el presidente de la compañía contrata con su controlante o con otras compañías controladas por ese mismo controlante, hay un conflicto de interés. Entonces, lo primero que yo les diría es, hay que reconocer esa realidad, que no es algo que se hayan inventado aquí en Colombia. Esto viene de las recomendaciones de la OCDE, de la jurisprudencia acumulada de los últimos 100 años en Estados Unidos, de las directivas comunitarias de la Unión Europea. Hay que entender que hay un conflicto de interés. Eso no significa que la operación sea mala. La mayoría de las operaciones que celebra el controlante con la compañía son indispensables. Ahora que Avianca está de moda, recuerden ustedes que Avianca sobrevivió una década entera a punta de préstamos que le hacía Julio Mario Santo Domingo. Ahí hay una operación viciada por un conflicto de interés que ayudó a la compañía. Hay muchos otros ejemplos. Lo que pasa es que la ley colombiana establece un procedimiento riguroso que debe seguirse en estos casos. Es muy sencillo.
oiga, convoque a la Asamblea General de Accionistas y obtenga para el administrador una autorización. Con eso, el administrador queda a salvo de responsabilidad. Después podría haber un debate entre el controlante y los minoritarios sobre si esa autorización buscaba proteger al controlante o a la compañía. Pero ese es otro debate. El administrador queda tranquilo si obtiene la autorización de la asamblea y, ojo, para estos efectos el controlante sí puede votar. Es decir, el controlante puede aprobarse su propia autorización, se echa encima al muerto y se enfrentará con los minoritarios, pero el administrador queda a salvo. Hay una segunda pregunta sobre las BIC, las sociedades de beneficio de interés colectivo, y yo en mi presentación cité la ley que las introdujo, me parece que es la 1901 del 2018. Este es un tipo societario que existe en otros países, las B Corporations, que a diferencia de las LLCs no se crearon por efectos tributarios. Esto se creó como con el ánimo de promover la responsabilidad social de las compañías. La idea original detrás de la creación de este tipo es que, como en una sociedad anónima, una corporation, una SAS, una LLC, los administradores en teoría no pueden proteger a esos terceros que no tienen contacto con la compañía, no pueden ser responsables socialmente, no pueden ser buenos ciudadanos societarios, entonces había que crear un tipo societario en el que ello sí fuera posible. En Colombia se siguió ese modelo y se dice, mire, en las BIC los administradores pueden tomar decisiones que no estén encaminadas a maximizar las utilidades de los accionistas. Y esa ley es tal vez el principal argumento para darle la razón a Milton Friedman respecto de la orientación actual del régimen colombiano. Porque si hoy el administrador de una sociedad anónima o una SAS pudiera regalarle plata a los terceros que no tienen contacto con la compañía, entonces ¿para qué se introdujo la ley BIC si eso ya era posible? El criterio, para responder la pregunta de Gustavo, para analizar su responsabilidad es absolutamente indefinido porque no ha llegado la primera demanda ante ninguna entidad del Estado, ni los jueces, ni los tribunales arbitrales, ni la superintendencia de sociedades, para comprometer la responsabilidad de los administradores de una sociedad BIC. Esto es un invento muy reciente, pero me atrevo a vaticinar que la responsabilidad, por lo menos en materia de decisiones de negocios, va a ser aún más laxa que en el ordenamiento general, porque el administrador tiene mucha más escapatoria. Digo, mire, no solamente tomo una decisión de negocio, sino que la ley me permite que esa decisión no busque aumentar las utilidades de la compañía, sino beneficiar a la comunidad del Chocó. Entonces, hay más amplitud para que los administradores justifiquen su conducta bajo la ley BIC que bajo el régimen general, y así ha ocurrido en países como Estados Unidos. No sé si con eso respondí la pregunta. Vale. Muchas gracias entonces. Muchas gracias, doctor José Miguel. Muchas gracias también a María del Pilar, al doctor Fabio Londoño, a la doctora Ruth Yamile por la invitación. Vamos ahora a mirar, o mejor, a continuar la conversación iniciada por José Miguel, ahora desde la perspectiva de la responsabilidad desde la óptica o desde la visión del tema tributario. Y vamos a hacer unas reflexiones muy cortas, porque creo que lo grueso o de pronto el plato fuerte de esta charla era lo que ya comentó José Miguel, pero vamos a ver algunos puntos que pueden ser relevantes y que obviamente tienen mucho interés y que es necesario detenerse a estudiar desde la perspectiva tributaria. Lo primero, que lo mencionó levemente José Miguel en su presentación, es que existe un sesgo cognitivo que se conoce como prejuicio de la retrospectiva o recapitulación o sesgo retrospectivo, y que básicamente lo podemos popularizar como que es muy fácil leer el partido desde el periódico del lunes. Es decir, el lunes es muy fácil ser entrenador de fútbol y saber que el lateral izquierdo no iba a servir, o criticar las situaciones parándonos desde el futuro y no desde el momento en que se tuvo que tomar una determinada decisión.
Vamos a ver, de hecho, algunos ejemplos concretos en donde esto que estamos comentando del sesgo cognitivo no es teórico. Es decir, se han planteado discusiones tributarias, controversias, en donde uno siente que la autoridad tributaria ha utilizado o ha caído en ese sesgo cognitivo al analizar la actitud de los administradores al tomar una decisión corporativa que obviamente tiene impacto tributario desde la perspectiva del resultado y no desde la perspectiva de los elementos o de las condiciones o de las herramientas analíticas con las que contaba al momento de tomar esa decisión. Solamente como de manera introductoria, ese sesgo está creado desde la psicología y lo que básicamente quiere decir es que tenemos una tendencia a creer, después de conocer los resultados, que podríamos haberlo anticipado. De hecho, hay estudios en donde se analiza que cuando los médicos reciben información sobre un caso, más el informe de la autopsia, advierten que la causa de la muerte era evidente. Es decir, que los síntomas eran tan claros que se podría haber prevenido con facilidad la muerte. Obviamente, no es tan fácil diagnosticar cuando no conocemos el informe de la autopsia, es decir, cuando el paciente todavía está vivo. Este tema, desde la perspectiva jurídica, otra vez, no es meramente anecdótico ni teórico. De hecho, en la jurisprudencia de los tribunales norteamericanos, en materia de derecho societario, existe ya una línea jurisprudencial que entiende que los administradores de una sociedad mercantil cumplen con su obligación de servir diligentemente a los intereses sociales si racionalmente creen que el negocio juzgado beneficia a la sociedad que administran. Y esto se hace con independencia de que con posterioridad esa decisión se demuestre equivocada. Esa regla es conocida como Business Judgment Rule y tiene, además de ese claro fundamento económico, sirve para impedir resoluciones judiciales que están viciadas por ese sesgo retrospectivo, en la que el juez puede caer en tentación de juzgar decisiones de los administradores en donde el acierto o el desacierto al momento en que fueron tomadas no eran tan claras como lo son al momento de tomar una decisión. Esto, y como se ve, por ejemplo, en varias de las ponencias que hubo en la última jornada de Derecho Tributario del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, todas esas tendencias y todas esas discusiones del ámbito corporativo societario no son ajenas en materia tributaria. O mejor, esas discusiones al final, si bien parten de la jurisprudencia o de la doctrina comercial, al final pueden tener incidencia o al final pueden tener manifestaciones en la óptica de lo tributario. Entonces, aquí hay algunas instituciones a las que vamos a hacer referencia. Vamos a ver algunos casos particulares donde podemos ver esa relevancia de este tipo de discusiones y posteriormente vamos a analizar la responsabilidad fiscal desde el catálogo de normas que tiene el Estatuto Tributario y que pueden juzgarlas. Entonces, lo primero es que así como existe en derecho societario el concepto de buen gobierno, también existe y se ha ido creando el concepto de buen gobierno fiscal, en donde que podemos definir como todo el proceso de toma de decisiones fiscales en el seno de una empresa que constituyen el conjunto de reglas y procedimientos que en una organización asignan responsabilidades y capacidad de decisión sobre las acciones de naturaleza fiscal. Según la ponencia de José María Vallejo en la última jornadas de derecho tributario, si bien esa es la noción clásica de buen gobierno fiscal, en la acepción actual el concepto es mucho más amplio y no hace referencia solamente a ese procedimiento de tomas de decisiones, asignación de responsabilidades o procesos de control y verificación, sino que también está incorporando elementos de transparencia, reputación, control y gestión de riesgos fiscales, implicación del máximo nivel decisorio de la compañía en las decisiones de naturaleza fiscal,
preocupación por un nivel de tributación justa, la adopción de una serie de principios y estrategias que muestren un comportamiento ético como contribuyente, o el mantenimiento de una relación cooperativa con los supervisores. Dentro de la coyuntura de la pandemia, este tema crea obviamente una serie de preguntas y de planteamientos que en algún momento pueden ser juzgados, porque si bien todos nosotros estamos parados desde la óptica del contribuyente que cuenta con dificultades en su caja para asumir varias de las obligaciones, también lo que es cierto es que desde la perspectiva del buen gobierno fiscal, en este momento, precisamente, es cuando se exige mayor responsabilidad y que se asuman mayores responsabilidades y compromisos por parte de las compañías que de pronto no están en la situación en la que muchas pymes o empresas icónicas en sus dificultades, como por ejemplo el sector aeronáutico, están pasando. Entonces, desde el principio del buen gobierno fiscal y esas diferentes manifestaciones en relación con parámetros de responsabilidad social, también es importante tener en cuenta que a esos administradores las decisiones fiscales que adopten y de cumplimiento que adopten en estas circunstancias van a ser analizadas con un visor particular del que hubieran sido o diferente de la que hubieran tenido en momentos corrientes. De hecho, existen una serie de parámetros o una serie de postulados normativos que ya dan luces sobre esa responsabilidad social en materia tributaria. No voy a entrar a profundizar en ninguno de ellos porque obviamente ustedes saben más que yo de cada uno de estos instrumentos, pero podemos citar la ley Sarbanes-Oxley, que obviamente es muy conocida por los auditores, especialmente cuando hacen trabajos con empresas norteamericanas, porque surgió a comienzos del 2000 en relación con la serie de quiebras corporativas que generaron una crisis en Estados Unidos. Esa ley básicamente promulga por el establecimiento de un procedimiento de certificaciones al más alto nivel de la compañía para garantizar la veracidad de las cuentas financieras presentadas a los distintos reguladores y que son la base de la información de los inversores. Entonces, y otra vez, es un tema que los auditores conocen mejor que yo, pero sabemos que esas restricciones hacen que los trabajos de auditoría se profundicen, se inmiscuyan mucho más con estándares de calidad que lo meramente formal. Está también la norma FIN 48, en donde se adoptan nuevos criterios de medición de provisiones o información a revelar sobre los riesgos fiscales de las compañías por todas aquellas decisiones agresivas en las deducciones o en las declaraciones de impuestos o por ajustes de precios de transferencia. Otra vez, se involucra al analista contable o al auditor como corresponsables y como veedores de esas buenas prácticas que van más allá de una interpretación literal normativa y que parten de una revisión mucho más responsable, conservadora en los asuntos tributarios. De hecho, ahí también está citada la OCDE, que desde sus directrices para empresas multinacionales ya también estaba señalando que las empresas debían cumplir con cierta disciplina tributaria que implica, entre otras cosas, la comunicación puntual a las autoridades de la información pertinente o necesaria para el cálculo correcto de los impuestos que se deban pagar por sus actividades y la adaptación de sus prácticas en materia de precios de transferencia conforme al principio de plena competencia. De ahí se desprenden posteriormente toda la serie de acciones BEPS, que no voy a entrar a discutirlo, pero que ustedes también conocen y están familiarizados y en donde el instituto ha hecho una importante labor pedagógica. Están las normas FATCA,
que hacen parte de todo un paquete normativo que está dirigido a la reactivación de la economía norteamericana, buscando evitar la evasión fiscal de los contribuyentes de Estados Unidos, imposibilitando que los residentes de ese país eludan el pago de los impuestos por las rentas obtenidas en todas las otras jurisdicciones que están por fuera de las fronteras estadounidenses. Entonces, el primer desarrollo de todo ese panorama que nos brindó José Miguel está en el concepto de buen gobierno fiscal, que ya tiene varias manifestaciones normativas a nivel internacional y multilateral, y de hecho, en otra de las ponencias de las últimas jornadas de derecho tributario, podemos destacar la de Francisco Bernate sobre responsabilidades penales atribuibles al gobierno corporativo. Entonces, él mencionaba que el debate penal hoy no es sobre quién causa un resultado, sino quién debió evitarlo, lo cual obviamente es un giro copernicano en relación con el análisis y el juzgamiento de las decisiones de una empresa o de un contribuyente, sino que además obviamente traslada la decisión hacia todas las personas que con cierto poder decisorio pudieron haber evitado una consecuencia y aún a sabiendas de esa consecuencia que podía ser lesiva o antijurídica, tomaron la decisión de no actuar. Entonces, él mencionaba 3 posibles o potenciales tipos penales que además no son los tipos penales que usualmente uno piensa o a los que uno imagina o considera cuando está en la órbita de lo tributario. Esas responsabilidades penales, que son diferentes a los 3 tipos penales que tenemos y que han ido evolucionando y desarrollando en las últimas reformas tributarias, son, primero, la administración desleal. La administración desleal es un delito contra el patrimonio económico que está tipificado en el artículo 250 del Código Penal y que se define, o que mejor lo comete, quien como administrador de hecho o de derecho o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios. Entonces, todas las discusiones que ya muy bien planteó José Miguel desde la óptica de las discusiones o los debates societarios pueden tener un segundo ring de boxeo o un segundo escenario que es el penal desde la óptica de la administración desleal, cuando, y estos son ejemplos que trae Francisco Bernate, por ejemplo, cuando el administrador realiza ventas de bienes por valores inferiores al que comercialmente está establecido o compra activos por valores superiores a los que corresponden, abusando de sus funciones. Sobre este delito yo quiero hacer hincapié en que los sujetos no son solamente los administradores, y de hecho se menciona a los administradores de hecho o de derecho, sino también los socios, directivos, empleados o asesores. De hecho, no se necesita que el beneficio sea propio, sino que puede ser de un tercero. Entonces, todas esas decisiones que hoy pueden tomarse en relación con una donación, en relación con un acuerdo comercial, mañana, si se causa un perjuicio, pueden llevar a una discusión sobre la administración desleal, con la presión de que quien va a juzgar este tema ya no va a ser un juez societario, ya no va a ser la DIAN, ya no va a ser la sección 4ª del Consejo de Estado, sino que va a ser un juez de la jurisdicción penal. Está otro delito, en ese no me voy a detener mucho, que es la corrupción privada, que es un delito introducido mediante la ley 1474, que sanciona a quien directa
indirectamente o por interpuesta persona, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero en perjuicio de aquella, indicando que con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que por sí o por persona interpuesta reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado en perjuicio de aquella. Y el último tipo penal no existe, que es el fraude contable. Existe en otras jurisdicciones, pero en Colombia no está tipificado como fraude contable explícitamente. Sin embargo, este fraude contable o todas aquellas conductas fraudulentas que involucran la profesión contable, sí pueden ser sujetas a una sanción mediante el delito de falsedad en documentos, en donde lo que se castiga es a quien suscribe un documento que además debería estar asumiendo su contenido, y por eso ese contenido le puede ser exigido jurídicamente hablando. Hay dos tipos de falsedad, pero antes de entrar a esa falsedad, lo importante es que obviamente en materia tributaria, los contadores, y esto es en palabras de la Corte Constitucional, gozan de unas prerrogativas, de un prestigio y de una responsabilidad que no todas las profesiones tienen, y es la de ser fideicomitente, o mejor, ser depositarios de la fe pública. Y de la fe pública nada más ni nada menos que los hechos económicos que rodean y permean a una compañía o a una actividad empresarial. Por eso, ellos tienen una responsabilidad que es especial, precisamente por ese privilegio que la ley les otorga. Hay dos tipos de fraude. Hay un fraude que es falsedad material, que de pronto no es una categoría que nos interese mucho en este contexto, que es cuando yo básicamente falsifico un documento. Cuando yo tengo un documento y lo altero en su contenido, añadiendo elementos que no estaban inicialmente o suprimiendo elementos que estaban en el documento de manera inicial. El primer caso se llama falsedad por adición, el segundo falsedad por supresión. El que nos interesa para estos casos es la falsedad ideológica, en donde el documento es ideológicamente falso cuando, siendo materialmente auténtico, contiene afirmaciones contrarias a la verdad o calla total o parcialmente una verdad. Esta falsedad no se da en cualquier suscripción de cualquier documento. Para tales efectos se necesita que quien procede con la falsedad esté revestido de una facultad certificadora y que además se trate de afirmaciones relevantes dentro de la situación jurídica que respalda el documento. El ejemplo paradigmático entonces de esta falsedad ideológica sería el certificado de contador público o de revisor fiscal. Y ahí viene una discusión o una delgada línea en donde se debe debatir sobre hasta dónde llega la capacidad material de dar fe por parte del contador. Con mucho atino, varios contadores han resaltado que si bien su labor está revestida de todas esas responsabilidades, de toda la técnica contable, no pueden llegar a conocer ciertos hechos o la realidad de una situación cuando de pronto frente a la lectura de los documentos no salta esa manipulación, no salta esa alteración, no salta esa falsedad. Esta, en todo caso, esta modalidad de falsedad se da cuando el documento es empleado para inducir o mantener en error, uno, a un funcionario público, en donde además podríamos estar en el caso de un fraude procesal,
o a otro particular con el propósito de obtener un beneficio patrimonial, caso en el cual estamos frente a una estafa. Entonces, si por ejemplo, unos estados financieros consignan ese tipo de mentiras con esa teleología, con esas intenciones, podríamos decir que estamos frente a un delito. Este tema, obviamente, habría que mirar si el contador actuó bajo la presión de los administradores, si esos administradores lo indujeron a error, pero lo que estamos viendo es que hay unas discusiones que cada vez toman más fuerza a la luz de los desarrollos de las políticas de buen gobierno corporativas con aplicación en lo tributario, que ya tienen manifestaciones regulatorias internacionales y que además pueden llevar a discusiones en la esfera penal por todas esas circunstancias. Vamos a ver 4 casos particulares que nos atañen a nosotros. El primero es un caso real. Es un caso real en donde una compañía a inicio, en el año 2000, 2003, asume unas obligaciones o asume un crédito, además porque el mercado financiero colombiano no le no tenía la capacidad para hacerle ese préstamo, asume un crédito gigantesco por $500 millones. Entonces, la compañía asume una deuda por $500 millones, pero esa compañía es 100% local. Esa compañía tiene una racionalidad para haber asumido ese crédito. Esa racionalidad es una decisión empresarial que no es objetable, ya que básicamente tenía que realizar unas inversiones porque además el tiempo demuestra que si no las hubiera realizado, hubiera desaparecido del mercado como lo hicieron sus competidores. Entonces, se aventura a tener un crédito gigantesco, pero esa compañía es local, esa compañía gana en pesos colombianos y pues cuando yo gano en pesos colombianos y tengo que asumir responsabilidades en dólares con entidades extranjeras, salta a la vista que hay un tema de diferencia en cambio. Hay un riesgo cambiario, porque yo asumí una deuda que vale 500 millones multiplicada por 2.000 pesos, tiene un resultado, pero si mañana el dólar va a valer 4.000 pesos, pues me va a valer el doble pagar esa deuda. Entonces, esta compañía, siguiendo criterios de buen hombre de negocios, busca unos mecanismos de cobertura cambiaria. Y entonces, en esos mecanismos de cobertura cambiaria, se negocia la tasa de cambio en la que se va a pactar esa cobertura. Se hace un análisis y se toma, por ejemplo, entre otros referentes, se toma el marco mediano, ¿cómo se llama esto? El plan, el marco mediano, el marco fiscal de mediano plazo, se toma como referente. Y en ese referente se encuentra, o el mismo gobierno, dice que el dólar va a terminar el año valiendo, voy a poner cualquier cifra, 3.000 pesos. El dólar, en el momento en que se va a tomar la cobertura, vale 2.000 pesos. Entonces, ellos saben que si el dólar va a fluctuar y va a terminar el año a 3.000 pesos, entonces pues la deuda se le va a incrementar el 50%. Entonces, la cobertura cambiaria, por poner un ejemplo, se pacta a 2.500 pesos. Posteriormente, hay una crisis y el dólar no terminó ni en 3.000 pesos ni en 2.500 pesos. El dólar terminó en 1.800 pesos o en 2.000 pesos, lo mismo 2.000 pesos. Entonces, la DIAN profiere requerimiento especial y profiere todos los actos de fiscalización y debate contra esa compañía diciendo que no le va a aceptar esa cobertura cambiaria porque fue irracional. No tiene
razonabilidad de negocio que usted hubiera pactado una tasa de cambio a 2.500 cuando yo hoy, 3 años después que lo estoy fiscalizando, observo que la tasa de cambio fue de 2.000 pesos o de 1.800. Y tampoco le acepto la prima que tuvo que pagar para acceder a esa cobertura cambiaria. Entonces, ahí volvemos al primer punto que conversábamos sobre el sesgo cognitivo o el sesgo retrospectivo. La DIAN está evaluando mi decisión financiera en 2016 o en 2017 frente a las condiciones, atacando o evaluando u objetando una decisión financiera que yo tomé 4 años atrás o 3 años atrás, en donde con las herramientas y los instrumentos que contaba en ese momento, yo le aposté o todo indicaba que el dólar iba a terminar a 3.000 pesos. Al final me equivoqué, pero la manera en que se determina si yo tomo una decisión razonable o no razonable no puede ser por el resultado, tiene que ser por las condiciones que tenía a la mano para definir o para evaluar para tomar la decisión. Entonces, aquí vemos un típico ejemplo de cómo ese sesgo cognitivo puede afectar una discusión o un debate o el análisis que se haga sobre una decisión que pueda tener consecuencias tributarias. Frente al tema de retenciones en la fuente de IVA, hoy muchas empresas están están en la coyuntura actual, están frente a la disyuntiva de, por ejemplo, tengo una retención en la fuente o tengo un IVA de 500 millones de pesos y yo tengo en mi bolsillo esos 500 millones de pesos. Esos 500 millones de pesos no estoy, como otras compañías, en angustias o en dificultades para asumir el pago de la retención en la fuente o del IVA. Yo tengo los 500 millones de pesos en el bolsillo, pero la pregunta ahí es, también tengo que pagar el arriendo, también tengo que pagarle a mis empleados, también tengo unas obligaciones que en un análisis costo-beneficio pueden resultar peores si las incumplo frente de pronto a incumplirle la DIAN. Yo aspiro en 6 meses o en un año poder asumir esa retención o poder asumir ese IVA. O incluso puedo estar aspirando a un acuerdo de pago con la DIAN. Pero lo cierto es que tengo necesidades inmediatas y esas necesidades inmediatas pueden involucrar decisiones que me exigen a mí una respuesta igualmente inmediata o preferente. Entonces, ante una decisión que hoy podríamos calificar como legítima, que es asegurar la obligación que tengo con mis empleados o asegurar la decisión que tengo con mis arrendadores, lo que sí es cierto es que yo me estoy enfrentando a unas consecuencias tributarias y penales que pueden ser bastante gravosas. Y la pregunta ahí es, ¿cómo hago yo para sustentar desde la perspectiva de mi responsabilidad, desde la perspectiva de la carpeta de defensa de la que hablaba José Miguel, cómo hago yo para sustentar esa decisión que hoy puede parecer razonable, que puede parecer racional, pero que sin embargo mañana va a tener unas consecuencias que además incluso pueden ser difíciles de sustentar? Usted tenía 500 millones de pesos, usted contaba con ellos encima de la mesa y decidió no pagarlos o no consignarlos a la autoridad tributaria. Y resulta que esos 500 millones de pesos, por más análisis que usted haga, no son suyos, son del Estado. Usted lo que está haciendo es quitándonos a nosotros esos 500 millones de pesos para pagarle a sus empleados que pueden tener una situación difícil, pero eran 500 millones de pesos que no eran suyos. Entonces, eso son ejemplos que son un poquito menos sutiles que el siguiente, que son todas esas discusiones que se van a dar dentro de unos años
por diferencias de criterio o falta de soportes. Voy a ponerles otro caso que en principio es pacífico, que en principio hoy nos parece sustentado, nos parece fundamentado, pero que desde la perspectiva de alguien que analice la situación dentro de 5 años puede no serlo tanto. Yo soy el dueño de un edificio y en ese edificio todos ustedes tienen oficinas y tenemos acuerdos comerciales en donde ustedes me tienen que pagar un arriendo de 10 millones de pesos mensuales. Y yo sé que por las circunstancias y las situaciones que hay hoy, ustedes no me pueden pagar los 10 millones de pesos. De hecho, ustedes no tienen ni mucho sentido cobrarle esos 10 millones de pesos porque ustedes ni siquiera pueden ir a la oficina ubicada en mi edificio. Pero entonces ahí viene una discusión y es esa decisión que parece razonable hoy de darles a ustedes una condonación, un alivio, un perdón, mañana puede no ser tan fácilmente o puede ser fácilmente discutida. Porque mañana la DIAN puede decir, oiga, usted prestó un servicio, porque en efecto, esa persona tenía la opción de acudir a la oficina. Es decir, en mi edificio todavía está el computador, los muebles de todos ustedes en cada una de las oficinas que yo les arrendé a ustedes. En cada una de las oficinas sobre las que teníamos el acuerdo, ustedes tienen sus servidores, escritorios. Entonces, yo sí les estoy prestando un servicio a ustedes. Y no les cobré. Y pues ahorita a todos nos parece obvio el tema de la difícil situación en la que estamos, del aislamiento. Pero mañana pueden decir, tan es así que mire que mirando los estados financieros de todos sus arrendatarios, al final del año a ninguno le fue tan mal. Todos tuvieron utilidades y usted, de bacán, les perdonó 10 millones de pesos durante los meses de abril y mayo. Y resulta que yo, DIAN, no voy a ser socio de su bacanería. Yo no voy a ser aliado de esa disminución o esa erogación en sus ingresos. Y además acuérdense que están prohibido la prestación de servicios gratuitos. Y además hay unos temas de cuándo se causa el IVA. Y además hay un montón de consecuencias de registros contables. Entonces, esa decisión que hoy parece razonable, justificada, mañana puede ser discutida con otra óptica y puede generar ciertas dificultades en la defensa de ese tipo de litigios. Finalmente, no sobra recordar que en el estatuto tributario existe una serie de sanciones, responsabilidades y obligaciones que tienen relevancia en este tipo de discusiones. La sanción más utilizada o la que más uno puede señalar o puede estudiar frente a estas circunstancias es la sanción a administradores y representantes legales. Esa sanción tiene una intencionalidad clara. Vamos a leer cuál es el hecho, la descripción o la hipótesis normativa que está en esa sanción. Dice, cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes que sean ordenados y o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales, se aplicará una sanción que será el 20% de la sanción impuesta al contribuyente sin exceder 4.100 VTs, que además dice, no podrá ser sufragada por su representada. Esos 4.000 y pico VTs son más o menos 180 millones de pesos que además la empresa no puede asumir. Le toca asumir al representante legal o al administrador o al contador, porque después tiene una versión sobre los contadores y los revisores fiscales. Analicemos
cuáles son los hechos que sancionan o cuáles son los hechos que constituyen infracción. Dice, omisión de ingresos grabados, doble contabilidad, inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes. Bien, cuando uno piensa en esas conductas, uno las asimila cuando habla, por ejemplo, de deducciones inexistentes a una acción en donde ustedes se sacan del sombrero una deducción, donde yo simplemente, como administrador, dije, sería chévere tener un costo de 1.000 millones de pesos. Y pum, metí en la declaración 1.000 millones de pesos de costos o de deducciones. O cuando, por ejemplo, compro facturas, porque son costos o son deducciones que son inexistentes. Pero sin embargo, y esto es 100% cierto, administraciones como Cartagena, Barranquilla o Bucaramanga, en cualquier discusión, por más diferencia de criterio que exista, en cualquier discusión donde se le rechaza a un contribuyente una deducción o se le reduce una pérdida, automáticamente, como si fuera un tema pro forma, le imponen la sanción a los administradores y representantes legales. Entonces, ahí viene obviamente una serie de planteamientos, porque usualmente esas administraciones agresivas ni siquiera fundamentan o motivan sus actos administrativos. Simplemente dicen, con base en todo lo anteriormente dicho, le impongo esta sanción del 658-1. ¿Por qué? Porque usted puso una deducción y esa deducción, en mi concepto, no existía, o usted puso una pérdida de 1.000 millones de pesos y con base en este rechazo que yo le estoy haciendo, su pérdida no queda en 1.000, sino en 500. Eso me parece que es una interpretación perversa de la norma, porque la norma no está atacando cualquier inexactitud en una deducción o en una pérdida. Lo que está atacando, y lo está atacando bien concebido, es cuando la deducción es inexistente, no cuando es improcedente. Cuando es improcedente, no debería aplicar la sanción a los administradores y representantes legales. Sin embargo, existe toda una tendencia y existe bastantes litigios que hoy se están desarrollando en donde la discusión no es sobre compra de facturas, no es sobre que yo me inventé una deducción que me pareció chévere, sino en donde existiendo el gasto, existiendo el costo, y está soportado, simplemente la DIAN considera que no es procedente y confunde improcedencia con inexistencia. Además de esta sanción, que es específica a administradores y representantes legales, está la responsabilidad subsidiaria de los representantes por incumplimiento de deberes formales. Y ya tuvimos una charla previamente sobre todo el tema de fuerza mayor. Por ejemplo, hoy sabemos que en un municipio, digo hoy sabemos porque todos empezamos a estudiar este tema, que no estaba claro hace 3 meses, algunos estudiosos lo conocían, pero no todos nosotros éramos expertos en la figura de la fuerza mayor en materia tributaria. Entonces, hoy sabemos, porque nos ha tocado estudiar, que, por ejemplo, cuando yo tengo una declaración litográfica en un municipio que me obliga a ir a la secretaría, a la portería de la secretaría y entregarle esa declaración, a pesar de que estamos en aislamiento, hoy sabemos que existe una forma de subsanar eso y es, por ejemplo, acudiendo a un notario. Las vueltas notariales no están prohibidas, son dentro de las excepciones a la movilidad. Entonces, yo no quiero ir al CADE de la Secretaría de Hacienda porque me van a contagiar, pero tengo una notaría aquí al lado de mi casa, entonces voy y presento la declaración litográfica ante el notario. Hoy sabemos eso, pero hace 15 días, cuando tuve el vencimiento, de pronto no lo sabía. Entonces, el punto ahí es ese tipo de incumplimientos de deberes formales, que hoy más que nunca
son sujetos a discusiones que hoy más que nunca se están planteando sobre la mesa, pueden llevar a un asunto donde se discuta la responsabilidad subsidiaria. Y yo creo que en derecho tributario es peor tener responsabilidad subsidiaria que solidaria. Porque en la responsabilidad solidaria, recuerden ustedes que, por ejemplo, la sentencia que declaró la exequibilidad condicionada del 828-1 dice que a mí me tienen que vincular desde el principio, mientras que desde el principio del proceso de determinación o sancionatorio o de aforo, mientras que en la responsabilidad subsidiaria, simplemente si la administración falla en el reclamo a la entidad principal, a la empresa, entonces puede acudir a buscar el cumplimiento de la obligación conmigo. Además de esto, viene un punto que ya también lo había mencionado, que es el punto de los tipos penales. Aquí vienen acuérdense que ahora hay por lo menos 3 tipos penales. Está el delito de agente retenedor y agente recaudador. Está el delito de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, y está el delito de defraudación o evasión tributaria. Y aquí hay que resaltar que ese delito habla del contribuyente. Entonces, existen varias teorías y varias posiciones que le dicen a ustedes, pues usted formalmente no es el contribuyente. El director de impuestos de la compañía no es el contribuyente. El contador no es el contribuyente. El asesor no es el contribuyente. Pero recuerden, de otra ponencia de las jornadas de derecho tributario del ICDT, la ponencia de Guillermo Tejero sobre consideraciones generales sobre la legalidad tributaria en el campo sustantivo y punitivo, en donde señalaba que el único sujeto es el contribuyente, pero sin embargo, las demás personas que participen en la comisión, como los auditores, revisores o asesores tributarios, pueden ser vinculados al proceso penal como partícipes, instigadores, determinantes o cómplices. Entonces, todo este escenario oscuro y negativo, para terminar, más que crearles terrorismo y más angustias de las que ya tienen, simplemente es una recomendación o levantar la mano para señalar que las decisiones que hoy tomo van a ser juzgadas dentro de 4 años, porque en un año voy a estar presentando mi declaración tributaria y en el mejor de los casos, en 3 años, esa declaración va a quedar en firme. Entonces, si la administración tiene 3 años para fiscalizarme, es probable que en ese término, o incluso después, ya haya habido pronunciamientos, sentencias, en donde se haya tomado la decisión, por ejemplo, de decir que yo no podía condonar los arriendos en esta época, que podía haber una situación de fuerza mayor, que podía haber un tema irresistible, pero que la técnica tributaria lo que obligaba, y la prudencia, lo que obligaba era a hacer una suspensión del contrato y no una condonación. No sé. Pero lo que sí es cierto es que cualquier decisión que yo hoy tome tiene que estar soportada, tiene que estar fundamentada y tiene que tener todas las evidencias para que pueda respaldar mi decisión dentro de unos años, porque esa decisión me va a tocar defenderla durante todo este tiempo. Y desafortunadamente, volviendo a lo primero que estábamos comentando, los seres humanos psicológicamente tendemos a leer el partido el lunes y no el domingo antes de que empiece. Bueno, básicamente esa era mi presentación. Muchas gracias. Veo que hay preguntas. Sí, de hecho veo que el doctor Miguel Lozada, a quien saludo, hizo una pregunta que ya contestó Andrea Moreno, y es, claro, la responsabilidad penal no es solamente no facturar, sino también no... Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario les agradece su participación en esta mesa redonda. Los invitamos a participar en el curso Normas Internacionales de Auditoría de la Escuela Tributaria Distrital, miércoles 6 de mayo a las 4 p.m.